Mentiras heredadas, parte 10, de injertados a Nicolaitas. Primero que nada, ¿qué es un gentil? La palabra gentil en el hebreo original es la palabra goyim, Strong 1471, y significa esto: una nación extranjera, una tropa de animales, un enjambre de langostas. También significa los paganos y también significa pueblos. Los judíos del tiempo de Yeshua utilizaban el término gentiles para referirse a los otros pueblos, pero los hacían equiparables a los animales. Por eso decía Yeshua: no es bueno que el pan se lo quite de los hijos y se lo dé a los perros. Un concepto muy usado es creer que un gentil es uno que no es judío. Entonces, si tú dices que un gentil es uno que no es de Israel, eso es equivocado, porque hay israelitas gentiles, la casa de Efraín. Dos tipos de gentiles: gentil pagano, que es el mundano, el que anda en el mundo, el que oye la palabra y la verdad no le importa, y la casa de Efraín, que son las ovejas perdidas. Y si usted dice de usted mismo: yo soy un gentil, entonces usted se está diciendo a usted mismo: yo soy un extranjero, y ya no somos extranjeros ni advenedizos. Yo soy un pagano y yo no soy un pagano. Yo era un israelita gentil porque soy de la casa de Efraín, pero ahora soy parte del pueblo de Israel, del olivo natural. Tú no te debes decir a ti mismo, si has creído en Yeshua y has sido injertado en el pacto del pueblo de Israel, no debes decirte gentil, porque un gentil es uno que está fuera de pacto. Un gentil es uno que está fuera de pacto, un israelita está en el pacto. Si tú eres un israelita injertado en Israel, uno que estabas como gentil, pero por la gracia de Yeshua fuiste injertado en el pueblo de Israel, tú ya no eres un gentil, ya no eres un extranjero ni un advenedizo, ahora eres uno parte del pacto, eres un hijo de Elohim. Hechos 1:8, Yeshua les dijo: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y en Marcos 16:15 dice: y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa fue la orden de Yeshua. Pero si usted pone atención, en Hechos 1:8 dice que les dijo: van a ser testigos míos con el Ruach en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Está bien? Yeshua había ordenado que fueran a todo el mundo a predicar el evangelio. Sin embargo, los apóstoles no fueron a todo el mundo originalmente. Por cerca de 10 años después de la resurrección, solo predicaban en Jerusalén y exclusivamente solo a los judíos. Quizá era porque sentían que su trabajo entre los judíos todavía no terminaba, o tal vez tenían respeto del Sanedrín, que no los dejaba predicar a otros gentiles, porque usted tiene que comprender que ellos iniciaron como parte del judaísmo, o tal vez se sentían inseguros sobre la forma en que la casa de Efraín, que estaba dispersa entre los gentiles, podía volver. Y como no sabían cómo hacerlo, no querían ir a predicar y exponer una mentira o exponer algo equivocado. Por eso muchos decían: es que se tienen que circuncidar y hacerse como del judaísmo. Y Pablo decía: no hagas eso, porque Pablo fue el que descubrió el misterio. Entonces tal vez en un principio ellos mismos, los apóstoles originales, es una especulación, pero tal vez no sabían cómo decirle a los gentiles: hey, tú eres oveja, tú ven para acá. Y a lo mejor iban y predicaban y la gente venía, pero luego se encontraban con el problema de que les decían los que eran judíos: hey, pero nada más estás metiendo gente que no está en el pacto porque son gentiles, porque Efraín no puede volver. ¿Sí me puedo explicar? O sea, les decían: ven y vente, y les gustaba a los gentiles, pero sí existía el problema de que el pacto había sido roto porque habían sido divorciados. Fue hasta que Pablo, muchos años después, lo logró explicar. Entonces tal vez este era un motivo importante por el cual ellos no predicaban a los gentiles. Estamos hablando de los 12 originales. No se sabe a ciencia cierta el por qué, pero la verdad es que no predicaban a los extranjeros y Adonai había ordenado que lo hicieran. Hechos 5:12 dice: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, es decir, estaban en Jerusalén, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en Adonai, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén, es decir, toda Judea,
acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. Ellos seguían en Jerusalén, pero Judea, en la región donde Jerusalén se encontraba, empezaba a escucharlos. Entonces estaba cumpliendo la profecía de Yeshua. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos no salían de Jerusalén. Y eso no es la orden. Continuamos. Hechos 5:28 dice, nosotros les dimos orden, esto es los sacerdotes, nosotros les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre. Miren aquí, han llenado Jerusalén con sus enseñanzas. Además están determinados a hacernos responsables sobre la muerte de aquel hombre. Hechos 5:42, y todos los días continuaban sin cesar enseñando en el templo, porque estaban en Jerusalén, y por las casas proclamando que Yeshua era el Mesías. Un paréntesis en este aspecto, aquí el de abajo. Hechos 5:42 dice que los creyentes predicaban, ¿dónde? En el templo y en las casas. Entonces, hermano, mire, el día de hoy hay una justificación para decir, ¿ves? Hay que predicar en el templo y en las casas. Debe haber un templo, por eso se predica en el templo. Pero comprenda esto, hermano, el templo del cual están hablando allí tiene una T mayúscula. No se refiere a cualquier templo cristiano, se refiere al templo de Jerusalén, el segundo templo, el que construyó Herodes. El primero lo construyó Salomón, lo destruyeron los babilonios. El segundo lo construyó Herodes. Ese templo fue destruido después cuando vinieron los romanos en el año 70. Entonces, cuando la escritura dice que ellos predicaban en el templo, era el único templo que existía, uno solo. Todo lo demás eran casas. Los creyentes en Yeshua predicaban en las casas. Esta es una casa. ¿Me explico? Este no es un templo. La escritura bien claramente dice que Él no habita en templos hechos con manos humanas. Esto no es un templo. No es correcto ponerle a nuestra congregación enfrente templo el remanente, porque no es un templo. La palabra templo debería ser exclusivamente utilizada para referirse al templo en Jerusalén, que al día de hoy no existe. Y como no existe, por eso es que la palabra dice que ahora nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh, el templo del Espíritu Santo. Ellos predicaban en el templo y en las casas. Les dijeron, váyanse a Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. ¿Y qué pasó? Se quedaron en Jerusalén. ¿Y qué pasa cuando Dios le da una indicación y usted no la cumple como Él dijo? Cuando Adonai te dice, expándete y te quedas, te pasa lo que pasó con Abraham y Lot. ¿Qué le dijo el Señor? Vete de tu tierra y tus parientes, y se jaló a Lot, y luego se hicieron ricos los dos, y luego no sabían cómo hacerle porque vivían juntos y no les alcanzaba la comida para los animales. Entonces tuvieron que dividirse. Hechos 6:1, esto lo vimos la semana pasada también cuando hablamos de los diáconos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ok, hermano, si usted es bien observador, me escuchó decir al principio que ellos nada más le predicaban ¿a quiénes? A los judíos. Entonces, ¿por qué ahí dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de los griegos eran desatendidas? No le predicaban a gentiles, solo a judíos. Entonces, ¿por qué ahí Lucas te menciona la palabra griegos? Se lo respondo dándole esta misma cita en otras versiones para que la vea distinto. Esa es la Reina Valera 1960, la clásica. Pero en la versión israelita nazarena dice, surgió una queja de parte de los judíos, yahuditas significa judíos, de los judíos helenistas contra los judíos hebreos. Y ahí te meten más problemas porque ya no te dijo griegos, ahora te dice yahuditas helenistas. Y dices, pues ¿eso qué es? ¿Con qué se come? Entonces vamos a otra versión, la nueva versión internacional dice, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea. Eran judíos que hablaban griego. Se quejaron los griegos y dices, no, pues sí, está bien, los griegos se quejaron, qué bueno. Pero no puedes decir nada más al ahí se va, se quejaron los griegos, porque se supone que los griegos no conocían el evangelio porque solamente los judíos escuchaban. Los griegos son los gentiles. El término griego es un término que muchas veces se utiliza en general para referirse a todos los gentiles. Y si los apóstoles solo le predicaban a los judíos y no a los gentiles, es decir, no a los griegos, ¿por qué entonces los griegos se estarían quejando? Entonces por eso lo vimos de esta manera. Había un tipo de judío que no hablaba arameo, que era el idioma en ese entonces. Habría unos judíos que hablaban en griego. Y estos judíos que hablaban en griego y que se habían convertido al camino de Yeshua, se estaban quejando de que a ellos, a sus viudas, no les daban de comer en la distribución diaria que los apóstoles mandaban a hacer. ¿Que no ve usted que tenían todas las cosas en común? Número uno, los helenistas son judíos que habían vivido fuera de Palestina, influidos por la cultura griega, y disponían en Jerusalén de sinagogas particulares en las que se les leía la Torá
en griego. Ellos leían la versión del Tanaj de la Septuaginta, que estaba en griego. Judíos bilingües. Ellos eran como que más modernos, porque hablaban el idioma mundial en ese momento. Número 2, había los judíos hebreos. Toda la vida habían vivido en su tierra, en Judea, y hablaban arameo, que era el idioma de ellos en ese entonces. No hablaban hebreo, hablaban arameo, pero leían la Torá en hebreo. Yeshua hablaba arameo. Era el idioma nacional de Judea y de Galilea y de Samaria en ese entonces. Pero esos judíos que hablaban en arameo también conocían el hebreo, solamente que el hebreo lo utilizaban solamente para leer la Torá. Era como que para ellos el hebreo era un idioma muy sagrado. Entonces decían, solo se utiliza para leer la palabra de Dios. Entonces estos judíos hebreos miraban mal a los judíos que hablaban en griego, porque estos leían la Torá en griego. Y decían, ¡hey! La Torá se lee en hebreo. Claro que no tenía que leerse en hebreo. Se leía en el idioma que se pudiera, pero tenían ese conflicto. Entonces cuando los dos tipos de denominaciones de creyentes empezaron a creer en Yeshua, los apóstoles de Yeshua, la mayoría eran judíos que hablaban en arameo, pero había uno o dos que hablaban en griego. Uno era Felipe. Dice la escritura que una vez unos griegos se le acercaron a Felipe para preguntarle si se podían acercar a Yeshua, y Felipe fue y se los presentó. Pero no eran griegos de Grecia, eran judíos helenistas que le hablaron a Felipe. Felipe es un nombre griego. Es importante conocer esto, porque si usted no conoce esto, no va a saber ni por qué se peleaban. La diferencia era que las viudas de los que eran helenistas estaban siendo desatendidas. Esto está en Hechos 6 del 1 al 6, no lo voy a leer, búsquelo en su casa. La respuesta de los apóstoles al establecer el oficio del diácono, aunque estos no eran necesariamente diáconos, eran mucho más que solo eso, si no pregúntele a Felipe y a Esteban, que eran predicadores de la palabra. La respuesta de los apóstoles al establecer el oficio del diácono demuestra un acto bastante diplomático. Los nombres de los 7 designados indican que todos eran judíos griegos, porque uno se llamaba Felipe, el otro Esteban, el otro Prócoro, Nicanor, Parmenás, Timón, Nicolás. Todos ellos eran nombres griegos. Quiere decir que estos 7 varones que se levantaron como servidores de las mesas de las familias helenistas, no le servían a los hebreos, le servían solamente a la facción helenista, a la facción griega, porque hablaban griego. Entonces estos varones, lo que eran, no eran necesariamente servidores que nada más se encargaban de las mesas, eran administradores. Así como dijimos que los apóstoles eran los que predicaban, los diáconos no eran nada más así como que, ok, voy por la silla y voy por la mesa. No, eran los administradores de las finanzas de los griegos, de los helenistas. Y los apóstoles eran los administradores de las finanzas posiblemente, o con otro grupo más específico, de las finanzas de los hebreos. En otras palabras, los discípulos, los apóstoles, les otorgaron a los de la minoría griega autoridad total para resolver sus propios problemas. Estos 7, entre comillas, diáconos, eran más bien administradores. Entonces, ¿qué pasó? Eso está en Hechos 6 del 1 al 6. Luego pasa que Esteban, uno de esos, empieza a predicar y luego lo matan. Después de que murió Esteban y Pablo consentía en su muerte y les cuidaba las camisas a los que andaban apedreándolos para que no se les ensuciaran, dice la Biblia que sus ropas las pusieron a los pies de Saulo de Tarso. Saulo entonces dice, empezó a perseguir a los cristianos. Hechos 8:1. En aquel día hubo una gran persecución contra la asamblea que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando las buenas nuevas de Yeshua. Entonces, ¿ve usted que Yahvé tuvo que mandarlos con persecución para que se salieran de Jerusalén? ¿Qué les había dicho el Señor? Me van a hacer testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué hicieron? Se quedaron en Jerusalén. No, pues que venga la gente acá, aquí les predicamos. Y dijo Yeshua, no, permitió que mataran a Esteban para que se lanzara la persecución y solo así se salieran de Jerusalén. Entonces se fueron, pero menos los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Estoy hablando de los 11 que sobrevivieron a Yeshua, más Matías. Entonces todos los creyentes, incluidos todos los diáconos y todos los demás, se fueron, nada más se quedaron en Jerusalén los apóstoles. A donde iban empezaron a predicar el evangelio. O sea, no se fueron nada más a sentar allá, ok, no hombre, ya estoy predicando la palabra y nos persiguieron, mataron a Esteban, ya no voy a hacer nada, no quiero saber nada de ese Yeshua. ¿Usted cree que eso es lo que hicieron? No, se iban a donde iban a predicar. Hechos 8:5. En eso Felipe, este Felipe no es el Felipe apóstol, le dije, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Este Felipe es uno de los compañeros de Esteban, es otro diácono. Entonces Felipe bajó a la ciudad de Samaria y se puso a proclamarles al Mesías. Las multitudes unánimes prestaban atención a lo que decía Felipe al oír y ver los milagros que hacía. Este era un diácono y hacía milagros y predicaba la palabra. Si usted dice, no, yo nada más quiero ser servidor, yo
con que me pidan que haga el aseo estoy bien, yo no sé predicar. Este hacía milagros y era un diácono que servía mesas. Cuando los apóstoles, los apóstoles que estaban en Jerusalén, escucharon que los de Samaria habían aceptado la palabra de Yahvé, enviaron a Pedro y a Juan. O sea, no mandaron a cualquiera, mandaron a los dos meros. ¿Qué fue lo que pasó? Acuérdese, estos apóstoles solo predicaban a judíos. Llega Felipe y le predica a los samaritanos. Un samaritano no es un judío. Un samaritano es un mezclado de la casa de Efraín con los asirios. Entonces los judíos odiaban a los samaritanos por eso mismo, porque decían, ustedes son israelitas falsos, son israelitas como de quinta. Entonces este muchacho Felipe le empezó a predicar a los samaritanos y los samaritanos empezaron a salvar. Y eso provocó una llamada de alerta en Jerusalén con los apóstoles. Espérate, el evangelio solamente es para los judíos, cuando ellos sabían que Yeshua los había mandado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero es como que se les olvidaba. ¿Por qué le está predicando a los samaritanos? Esos no son judíos, son israelitas de quinta. Y mandaron a Pedro y a Juan. La llegada de Felipe a Samaria fue el primer precedente de la predicación del evangelio a los gentiles. Los samaritanos, mestizos de Efraín y Asiria, recibieron el mensaje con gran gozo. Cuando la asamblea en Jerusalén se enteró, envió a los líderes apóstoles Pedro y Juan a investigar el asunto. A eso los mandó, a investigar. Esto se quedó en el corazón de Pedro, hermano, porque luego lo ve usted más adelante. Adonai utilizó la persecución para sacarlos al mundo a predicar. Felipe, el servidor de las mesas, le predicó a los samaritanos. Ni siquiera los apóstoles, Felipe, que originalmente fue un diácono, siguió predicando dirigido por el Ruach, y un día se le indicó que caminara por un lugar desierto y encontró a un alto funcionario de la reina Candace de Etiopía. Felipe le presentó las buenas nuevas y el hombre fue bautizado. Hermano, la presente iglesia cristiana de Etiopía afirma descender ininterrumpidamente de la conversión de ese hombre. Eso está en Hechos 8, 26 al 39. La historia usted la conoce. Si Felipe no hubiera atendido la voz del Ruach, del Espíritu Santo, él no se hubiera ido a caminar en medio del desierto solo. Y no se hubiera encontrado el carruaje de este hombre negrito que venía, y no hubiera oído la voz del Espíritu que le dijo, acércate y habla. ¿Cómo le iba a acercar? Venía en un carruaje con caballos, y este iba corre atrás de él. Y el otro iba leyendo, oye, ¿qué vas haciendo? Felipe tuvo que hacer eso, y el otro mandó que parara en el carro, le dijo, súbete, ¿qué confianzas? Era la dirección del Espíritu Santo, porque Felipe iba a ser usado para salvar al primer africano en la historia. Si Felipe no hubiera atendido la voz del Ruach, África no hubiera conocido el evangelio. ¿Y quién era Felipe? Un servidor. Dice la escritura, no nos cansemos de hacer el bien, a su tiempo vamos a cegar. Echa tu pan sobre las aguas, luego lo vas a encontrar. Entonces vamos avanzando en la historia. Ahora vamos a hablar de Pablo. Hechos 9:1 dice, Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si se encontraba a algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. El camino era el nombre que recibía esta denominación del judaísmo que seguía a Yeshua. No les decían cristianos, les decían el camino. Otros les decían los nazarenos, porque era Yeshua el Nazareno. Ok, continuamos. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su alrededor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y respondió, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces avanzamos en la historia, Hechos 9:15. Aquí el Señor habla con Ananías. Este Ananías no era un apóstol, este Ananías no era un diácono, este Ananías era un cristiano cualquiera en su casa que vivía en Damasco, ni siquiera era conocido de los apóstoles. Algo bien tremendo es que Ananías era el nombre del sumo sacerdote al cual Pablo le había pedido cartas para perseguir a los cristianos de Damasco, y Ananías se llamaba el discípulo, entre comillas, intrascendente, al cual Elohim utilizó para sanarle la vista. Pablo se puso a disposición de este Ananías, para que usted vea que Pablo, siendo un rabino súper importante, apenas conoció de Yeshua y se sometió a la autoridad que Dios había puesto a un hombre que Dios había mandado a sanarlo. No me obedezca a mí por la persona que soy, obedezca a la palabra. Si la palabra se la dice un niño, pero es la palabra del Señor, obedezca a la palabra. No está usted diciendo, es el niño no es nada. Ni yo soy, ni usted es la escritura. Y quien traiga la palabra, se le obedece. No a él o a ella, sino a la escritura. Porque si la persona luego dice algo que no es bíblico, usted no tiene la obligación de obedecer a una persona nada más porque es que yo soy el pastor. No,
obedece la escritura. Si usted se somete a la autoridad, yo obedezco. Si usted no se somete a la autoridad, entonces yo no tengo la obligación de obedecer. Eso está muy tremendo, pero es la verdad. Entonces, que el padre le habla a Ananías, y Ananías le dice, Señor, este es un perseguidor de cristianos, ¿cómo quieres que vaya y le ponga las manos? Porque Dios le dice, Él está esperando que vayas y le ponga las manos. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido. Ya explicamos por qué Pablo era el instrumento escogido, porque era el que iba a revelar el misterio de cómo regresaba a la casa de Efraín. Ese instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. O sea, le estaba profetizando cómo le iba a ir de mal a Pablo. Ananías fue y entró a la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Yeshua que se te apareció en el camino, porque se le reveló a él también, por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Ruach. Al instante cayeron sobre sus ojos como escamas, recobró la vista, se levantó y ¿qué? Fue bautizado. Porque era la muestra de decir, yo me comprometo con lo que aprendí. Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse Pablo con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero entonces Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Yeshua. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor de Adonai y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Ya no estaban solo en Jerusalén, sino que como fueron predicando más y más y más, ahora estaban todo Judea y todo Galilea y todo Samaria, y seguían creciendo. Y ya no había persecución porque el que perseguía se había convertido. Gozaban de paz. Pero mira, aquí es bien importante porque dice que a Pablo nadie le creía nada. Pues claro, era un perseguidor de creyentes y de repente sale con que ahora es creyente él también. Parecía una estrategia de, los voy a agarrar por dentro. Entonces nadie le creía nada, pero Bernabé fue y dijo, este es un instrumento escogido. Y fue y se lo presentó a los apóstoles y les dijo, este hermano nos puede servir para la obra. ¿Lo hicieron apóstol en ese momento, hermano? No. ¿Lo hicieron predicador en ese momento? No. Y Pablo tenía profundidad de conocimiento. ¿Lo vio usted la semana pasada cuando hablamos de la escuela, de los niveles? Pablo los vio todos y fue alumno del mejor rabino que existía, se llamaba Gamaliel. Pablo era el mejor alumno que se puede imaginar y aún a él no lo dejaron predicar porque no se puede. Si usted vio los requisitos para ser un anciano, un predicador la semana pasada, no puedes poner a un recién convertido a predicar. No importa qué tanto sepa de la palabra, no puedes poner a predicar a alguien que no conoce lo que está hablando, con experiencia. Porque si no hay experiencia, entonces va a haber solamente palabrería. Aunque esté bien de corazón, pero no con experiencia, va a hacer caer a la gente en equivocaciones. Y luego, el que es inexperimentado y que dice, yo soy recién convencido, pero ahora ya estoy de líder predicando, se puede subir un ladrillo y empezar a tambalearse. Dice, ya soy yo autoridad, porque tiene una mentalidad gentil. La mentalidad gentil dice, yo soy jefe de los demás, ya soy el líder de tal cosa. La mentalidad hebrea es, todos somos iguales y Adonai es la cabeza. Por eso, ni siquiera a Pablo lo hicieron apóstol. Es más, él mismo dice, yo no soy apóstol por hombres ni de hombre, a mí me puso Adonai. Y me puso el día que se me apareció. Pero aún así, ¿sabe cuánto tiempo tardó en ser apóstol? 14 años. Y antes de ser apóstol, él fue profeta y era maestro en la ciudad de Antioquía. Y ahí estaba Bernabé, y de ahí el Señor dijo, pártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los tengo. Y ahí lo mandaron como apóstol. Hechos 10. Había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, un oficial del ejército romano en lo que era llamado el regimiento italiano. Cornelio era un gentil, Cornelio era un extranjero, era un romano. Cornelio no era israelita. Era un hombre devoto y dice ahí, temeroso de Elohim. Esa palabra temeroso de Elohim es una palabra que se traduce como prosélito. ¿Se acuerda que yo le expliqué que un prosélito era un extranjero que se quería convertir al judaísmo? En otras versiones se les dice temerosos de Elohim. Entonces cuando usted vea, estaban los judíos y los temerosos de Elohim, los que temían a Yahvé eran los prosélitos, los extranjeros que querían entrar al judaísmo. Cornelio entonces era un extranjero que conocía de Yahvé, iba a la sinagoga y quería ser parte del pueblo de Dios, pero ahí le habían enseñado que la única forma de poder entrar al olivo de Israel era judaizarse. Él no sabía nada de la casa de Efraín, él no sabía nada. Él solamente obedecía la voz del Espíritu en su corazón. ¿Cuántas personas fuimos así? Teníamos corazón sincero, pero no sabíamos nada. Hechos 10:1. Había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, un oficial del ejército romano en lo que era llamado el regimiento italiano.
era un hombre devoto, un temeroso de Elohim, así como toda su casa. Daba generosamente a los judíos pobres y oraba regularmente a Elohim. Este hombre era un hombre íntegro. Una tarde, alrededor de las 3, vio claramente una visión, un malaj, es decir, un ángel de Yahvé que venía y le dijo: Cornelio. Cornelio, aterrorizado, fijó su mirada en el ángel y preguntó: ¿qué es, Señor? Y el ángel le respondió: tus oraciones y tus obras de caridad han llegado a lo alto en la presencia de Yahvé, de modo que Él te tiene en su pensamiento. Y esta frase es muy mal interpretada porque ves, si haces buenas obras, quiere decir que puedes ser salvo. No está diciendo eso. Está diciendo que si tú eres una persona que tienes un corazón íntegro y te preocupas por los demás, aun si no conoces a Yahvé, Yahvé conoce que tú eres una persona que puedes ser una buena tierra. Y te puede mandar hasta un ángel a presentarte la posibilidad de conocer verdaderamente el evangelio. Si no, no hubiera mandado este ángel. No estemos diciendo: no, ves, ahí Cornelio fue salvo por las obras. No fue salvo por las obras porque él mismo creía que debía adorar al ángel. Y él quería adorar a Pedro también cuando llegó. Entonces él no sabía, él era un gentil que estaba yendo por un camino desviado, pero que Adonai había preparado desde antes de la fundación del mundo para ser el primer gentil oficial en ser salvo. Y para que su historia fuera relatada por toda la historia. Por eso es que esta historia de él, siendo un hombre caritativo, es importante. No es para que digamos: ves, los gentiles somos salvos por las obras. No, porque si fuera salvos por las obras, entonces toda la Biblia estaría mal, porque esto contradice la Biblia. Es un caso específico y no fue salvo por las obras. Solamente Dios recordó que este era un hombre bueno y como era un hombre sincero, al cual se le estaba desviando, pero había posibilidad de que conociera bien, el Señor le mandó esa posibilidad porque iba a ser un vaso de honra. Importante que conozcamos esto. El 5. Ahora envía a unos hombres a Yafo, significa Jope en la Reina Valera, y haz que traigan de regreso a un hombre llamado Simón, también le dicen Pedro. Él está quedándose con Simeón, un curtidor de pieles que tiene su casa junto al mar. Entonces fue y mandó a sus soldados, ya conocemos la historia. Pero ahora viene la otra parte. Hechos 19. Al día siguiente, alrededor del mediodía, mientras estos hombres iban en camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea de la casa donde él estaba hospedando a orar y empezó a sentir hambre, quería algo de comer. Pero cuando le estaban preparando la comida, cayó en un trance, tuvo una visión en la cual vio el cielo abierto y algo que lucía como una sábana grande siendo bajada a la tierra por sus 4 puntas, en la cual había toda clase de cuadrúpedos y criaturas que se arrastran y aves silvestres. Entonces una voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: no, Señor, absolutamente no. Yo jamás he comido alimento inmundo o común. La voz le habló una segunda vez y le dijo: deja de tratar como inmundo lo que Yahvé ha limpiado. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente la sábana fue llevada al cielo y Pedro se quedó como que: ¿qué pasó aquí? Y no entendió. Esta es una de las visiones, otra vez, más mal interpretadas. Imagínense que baja este lienzo y trae reptiles, trae víboras, trae lagartos, trae ranas, trae elefantes, trae buitres, trae sopilotes, trae todo tipo de animal que en Levítico capítulo 11 el Señor te dice que no debes comer. Había marranos ahí, por ejemplo. Todo animal que no debía comer es lo que había en ese lienzo. ¿Me puedo explicar? Ahí entonces en ese lienzo no había vacas, no había pollos, no había animales limpios, no había corderos, por ejemplo, no había cabritos. Había animales solamente sucios, animales que Dios considera no comestibles. Eso es lo correcto. Entonces esta voz en el cielo le dice a Pedro: levántate, Pedro, mata y come. Pedro dice: espérate, Señor, yo no puedo hacer eso porque si lo hago, yo rompo la Torá, yo rompo el mandamiento que tú me diste a mí. Y yo no voy a romper el mandamiento que tú me diste a mí. ¿Se acuerda usted que Pablo dice: hey, ni siquiera si un ángel del cielo viene y te predica otro evangelio, no le hagas caso? Pedro entendía eso. Una voz en el cielo le dijo: come lo que quieras. Y él dijo: no, Señor, ¿cómo crees? Voy a romper tu Torá. Así como que Pedro enseñándole a Dios: yo no puedo ir en contra de lo que tú ya estableciste. Estaba probando el espíritu, tal vez no era Dios, o lo que sea. El chiste es, en este caso, Pedro estaba actuando correctamente. Señor, yo no voy a comer lo que tú ya me dijiste que es inmundo. Entonces la voz le dice: hey, pero yo ya santifiqué las cosas. No le digas inmundo a lo que yo ya lo santifiqué. Y entonces 3 veces pasa esto y Pedro las 3 se niega y se va. Y entonces Pedro se queda pensando: ¿qué pasó aquí? Cuando Pedro le dice: yo no voy a comer nada inmundo, la voz no le dice: hey, pero yo ya santifiqué estos animales, cómetelos. Le dice: no le llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Pero no dijo animales. Número 2, es una visión. ¿Sí sabe usted que las visiones no son literales? ¿Qué pasó con el faraón? Soñó 7 vacas gordas y 7 vacas flacas.
¿Sucedieron esas vacas? No, eran años, ¿verdad que sí? Las vacas representaban años. ¿Vio espigas? Entonces, cuando nosotros vemos Apocalipsis capítulo 6 y vemos los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿por qué usted sigue pensando que van a salir los caballos pasando por el cielo? Son visiones. Entonces, esta visión no es para tomarse literalmente, porque Yahvé no estaba hablando de los animales. Estaba usando un mandamiento que él estableció en su Torá y que Pedro conocía muy bien para explicarle algo, porque le iba a mandar a unos gentiles, a los cuales los judíos por tradición, no por la Torá, por tradición, consideraban iguales a los animales. ¿Qué no dijimos que la palabra Goyim significaba manada de animales? Pedro no sabía nada de qué iban a venir estos hombres. Pedro solamente sabía que tenía hambre y miraba animales inmundos y Dios le decía come y él decía no voy a comer. Y Dios le dice no le llames inmundo a lo que yo llamo ya santo. Y él estaba meditando y no lo entendía hasta que la voz le dice hey, vienen unos hombres a buscarte, vete con ellos. Entonces cuando llega, él comprende. Hechos 10:27. Mientras conversaba con él, Pedro entró y encontró mucha gente reunida. Él les dijo, ¿ustedes están conscientes que para un hombre que es judío, tener estrecha asociación con alguien que pertenece a otro pueblo o venir a visitarle es algo que sencillamente no se hace? Y ahí me detengo, porque eso que dijo Pedro no está en la Torá. Eso es una ley oral judía. ¿Se acuerda usted cuando José se rebeló con sus hermanos? Dice la Escritura que José se sentaba en una mesa y sus familiares en otra y sus hermanos en otra. José, siendo el gobernador de Egipto, no podía sentarse ni con su propia familia, porque todavía lo veían como un hebreo, y para los egipcios sentarse con un hebreo era algo de asco. Era una tradición egipcia. Los israelitas judíos tenían una tradición oral, no bíblica. Esto no es algo que Dios estableció, era una mentira heredada. La tenían en su cerebrito ellos. Y Pedro la traía, porque si no, no hubiera dicho esto. Traía una mentira heredada en su cabeza de que, hey, son gentiles, son como animales. Yo no me puedo sentar a comer con ellos porque ¿qué cosa me van a pegar si me siento con ellos? Esa es la mentalidad que tenían. Por eso odiaban a los samaritanos también. Y dice, ¿sí saben ustedes que para un judío es algo bien feo comer con un gentil? Ahora, nosotros que nunca agarramos la Torá y que nos enseñaron pura teología de reemplazo, pensamos, ves, los gentiles eran malos y por eso es que nosotros no debemos querer a los judíos porque rechazan a los gentiles. Eso es la mentalidad retrógrada que tenemos de no leer la Torá. Porque si leyéramos la Torá, ese mandamiento no lo encontrarías en ningún lado. Entonces, importante, Pedro estaba hablando una mentira heredada que él traía en su cabeza. Quiero que comprenda usted, hermano, que las personas de la Biblia, a excepción de Yeshua, todos y cada uno de ellos son seres humanos. Y todos cometen errores. No tienen que ser tan flagrantes como ver a David cometiendo adulterio. Sabemos que eso es un pecado. Pero si no conocemos el contexto y la misma Biblia, vamos a ver como cosas buenas, cosas que ellos mismos hacían mal. Como eso que acaba de decir Pedro. Porque nosotros pensamos, sí, los judíos no se juntaban con los gentiles y eso se nos queda en el cerebro y nos da igual. Pero eso no es un mandamiento de Yahvé. Si fuera un mandamiento, entonces Yahvé le hubiera dicho y Pedro hubiera dicho, ¿ustedes saben que está escrito que yo no puedo? Y es más, si fuera un mandamiento de Yahvé, Yahvé nunca los hubiera mandado a predicar a los gentiles. Así de simple. Entonces, por favor, comprendamos que Pedro tenía una mentira heredada en su cabeza. Pero luego dice, pero Yahvé me ha mostrado que no llame a otros que hombres comunes o inmundos. A ver, ¿a qué horas le mostró que no debe llamar a otros hombres común o inmundos? Lo mostró con el lienzo que él miró. Por eso Yahvé le dijo, no le llames inmundo o común a lo cual yo ya santifiqué. Y Pedro entendió así cuando entró a la casa y vio que estos estaban listos para escuchar el mensaje. Yahvé no me estaba hablando de los animales. Me estaba hablando de que yo me iba a presentar ante los gentiles a los cuales mi tradición me dice que son animales y les tengo que predicar, porque yo soy oveja, ¿no? Yo soy un animal puro, pero estos son todo tipo de reptiles y de cosas bien horribles, porque para mí los goyim, los gentiles, son como perros. Yo no debería acercarme con ellos, pero esa no es la Torá de Yahvé, ese es un mandamiento humano que él tenía. Señor, ¿tú me estás diciendo entonces que yo me tengo que quitar este mandamiento de ver a todos los hombres distintos? Señor, ¿tú me dices entonces que el gentil y yo como judío somos exactamente iguales? Ya entendí, perdóname, Señor, por tanto tiempo haber pensado todo lo contrario. Entonces Pedro dice, de verdad veo que Dios no hace diferencia entre ustedes y yo. Nunca, jamás, en ningún momento se trató esa visión de la comida. El Señor no te está diciendo entonces que te puedes ir a comer bien a gusto unos tacos de carne de puerco, porque eso no es bíblico. Porque entonces el Señor estaría rompiendo su propio mandamiento, cosa que Pedro muy bien sabía que no iba a hacer. Yahvé no rompe su ley. Si Adonai ya escribió que los animales impuros no se comen, nosotros no debemos comer esas cosas. Entonces cuando usted le saquen esa visión de que ves, ya Dios le dijo que todo
lo inmundo ya es puro porque no lo podemos nosotros decir que es inmundo cuando Él ya dijo que lo santificó. Los animales se pueden comer cualquier cosa, vamos a comernos un taco de conejo. Usted diga, espérate, primero lee bien la Torah. Y dice Yahvé, yo no cambio. Y Yeshua dice en Mateo 5:17, ni una jota ni una tilde pasará de la Torah hasta que se cumpla lo que yo estoy haciendo. Y luego dice Hechos 10:44. Pedro todavía estaba hablando todas estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes de la facción de la circuncisión que acompañaban a Pedro se quedaron atónitos al ver que el don del Ruach HaKodesh estaba también siendo derramado sobre los gentiles. Pedro se fue y llevaba consigo personas que decían solamente si los gentiles se hacen circuncidados pueden ser creyentes. Porque decían, vamos a ministrar a los gentiles. Y ya iban listos con la navajita para circuncidar a todos los que quisieran, ¿no? Y luego vieron que el Espíritu Santo cayó sobre todos y ni siquiera se habían circuncidado. Y se quedaron así como que, caray, entonces no hay necesidad de hacerse circuncidados para recibir el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Ellos ya iban bien listos así. ¿Qué está pasando aquí? Esto es distinto a lo que nosotros pensábamos. Tenían una mentira heredada. Pero delante de sus ojos estaba pasando otra cosa distinta. Dice, porque les oían hablar en lenguas y alabar a Yahvé. Y la reacción de Pedro fue, y me encanta la reacción de Pedro, volteó con su gente y les dice, oigan, ¿hay alguno de ustedes que esté preparado para prohibirle a esta gente que sean bautizados? Porque pues a final de cuentas también recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros. Dígame quién es de ustedes el que va a decir, no los bauticen. Y él ordenó que todos fueran bautizados en el nombre de Yeshua HaMashiach. No es el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto no es bíblico. Cuando Mateo 28:19 dice que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es un agregado, porque en ningún otro lado en la Biblia dice que eso sucede. Y los discípulos de Yeshua jamás bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizaban en el nombre de Yeshua. Si usted fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted fue bautizado en algo que no es bíblico. Y necesita bautizarse en el nombre bíblico, que es Yeshua HaMashiach. Todo el libro de Hechos, puros bautizos en el nombre de Yeshua. Muy bien. ¿Y luego qué pasa? Estos entonces, Pedro y su gente vieron todo y se regresaron bien gozosos. Y luego pasa el tiempo y se corre el chisme. Hechos 11:1. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron que también los gentiles habían recibido la palabra de Elohim. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión, ¿qué? Lo criticaron. Pues claro. Hechos 11:15. Y luego dice Pedro, cuando yo comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho Adonai. Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados con el Ruach HaKodesh. Por lo tanto, si Elohim les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Yeshua, ¿quién soy yo para pretender estorbar la obra de Dios? Al oír esto se apaciguaron y alabaron a Elohim diciendo, así que también a los gentiles se les concedió el don del Espíritu Santo, pero bien contentos ahora sí. Así como, wow, me cayó la boca, no vuelvo a decir nada. Así que también a los gentiles les ha concedido. Si usted lee así la Biblia nunca va a entender nada. Si hacemos aquí una lectura bíblica en público, nos vamos a dar cuenta de cómo leemos y nos vamos a dar cuenta de por qué no crecemos. Por eso yo la leo así. Porque solo así la entiendo. Los puntos, las comas, los signos de admiración, de interrogación, todos esos signos ortográficos sirven para que esté viva la lectura de usted. Tras ver las historias de cómo los apóstoles poco a poco fueron predicando el evangelio a los gentiles, se levanta la pregunta entonces de esto. ¿Qué sucede luego de que uno que es gentil se arrepiente de sus pecados y viene al camino de Yeshua? Hermana, cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, ¿qué le dijeron? Repite después de mí, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Entra en mi corazón, reconozco que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de mi vida, por favor, sálvame. Hazme uno contigo. En el nombre de Jesús lo creo. Amén. Y luego, ¿qué le dicen? La vieja confiable, ¿no? Si tú hiciste esta oración con sinceridad, Dios te escuchó y ya eres salvo. Y si te mueres en este momento, sabes que te vas a ir al cielo con Él. Y ya te vas a tu casa y te vas bien contento. Pero si no eres buena tierra, se te olvida la semana siguiente. Deja tú que la semana, apenas te subes al carro, se te olvidó. ¿Cuántas conversiones a fuerzas tenemos en las iglesias? Y la gente se va. Y mire, lo que sucede aquí es esto. Que luego pasan 20 años y el tipo es bien borracho. Y luego en algún momento se vuelve a encontrar bien borrachote o lo que sea en una congregación donde dicen, pasen aquí adelante los que quieran aceptar a Jesús. Está el borrachito ahí. Y le dicen, pásale, lo quieren pasar a fuerzas. Y él dice, no, yo ya soy salvo. Porque él 20 años atrás recibió a Jesús con esa oración sancochada que hizo.
y él ya es salvo porque le aseguraron que si él oraba con sinceridad, él es salvo. Hermano, lo que te salva no es la oración. Para empezar, mire, le voy a decir esto. Si utilizamos métodos no bíblicos para salvar a la gente y traerlos a nuestra iglesia, estamos condicionados a utilizar esos mismos métodos para tener a la gente adentro. Porque si usted le empieza a predicar otra cosa que no es lo que originalmente le dijo a esa persona se le va a ir. Se lo pongo con un ejemplo. Si usted dice, la música es una buena forma de predicar la palabra, y le regalas un CD del Pegaso cristiano o de los Tigres del Norte cristianos al hermano mundanote, y dice, es igual, es que padre, y dices, es que así, aunque siga oyendo la música, se va a ir ministrado porque la palabra se oye ahí. Y esa es nuestra mentalidad, esa es nuestra mentalidad humana. Y en un momento más, en esta enseñanza, usted va a ver cómo tiene que tirar eso. Entonces, en el momento en el cual lo trae al camino del Señor y encuentra un predicador como su servidor que dice, las canciones que son mundanotas, pero con letra cristiana, no son de Dios, ese hermano va a decir, no me gusta lo que predica este hombre. No me gusta que dice mucho ese Yeshua, algo trae. Esa palabra de ser del diablo. Y luego te sientes así, es que digo Yeshua y hasta como que se me suben los pelitos aquí. Pues así has de andar, hermano. Imagínate. Porque en el nombre de Yeshua los demonios se tienen que manifestar. Si no, pregúntenle a Pablo cuando le dijo a una muchacha endemoniada, en el nombre de Yeshua salte, demonio, déjala en paz. Y se fue y lo metieron a la cárcel por eso. Hechos 16. Si nosotros usamos los métodos del mundo para salvar a la gente, así se van a quedar con nosotros, y el momento que les enseñes la pura palabra no lo van a querer. La oración del pecador podrá estar muy bien intencionada, pero no es bíblica. Si no, usted por favor deme una sola cita donde Felipe, Pablo, Pedro, Juan, mismo Yeshua dijera, repite después de mí esta oración. Y si fuera bíblica, usémosla con todo gusto. Pero no es, y no nada más no es bíblica, pero es completamente una muleta a la cual tenemos que depender, porque en el momento en el cual usted le dice a una persona que ya es salvo con esa oración, entonces esa persona, él dice, ya soy salvo. Pero tú que sabes más, deberías enseñar que no eres salvo así. Para empezar, necesitas arrepentirte y luego bautizarte. Tienes que pasar un proceso. Y luego le empezamos a predicar desde el púlpito. No, pues ya Jesús vino a clavar la ley en la cruz y ya la ley está abolida y no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y luego te metes en un problemón porque no sabes cómo resolver problemas de pecado en la congregación. Porque no tienes un patrón de pecado. Porque la ley es la que te enseña qué cosas son pecado y qué cosas no. Y fíjese la hipocresía. Le quieres andar enseñando los 10 mandamientos a una persona a la cual le dijiste que la ley no sirve para nada porque está clavada en la cruz. Entonces, hermano, si a usted un predicador le dice que la ley ya está abrogada y que Jesús vino a cancelar la ley y que estamos solo bajo la gracia, entonces dígale usted, muy bien, hermano, entonces vámonos a tomar. Vámonos a hacer pecado, vamos a fornicar, vamos a adulterar. Y le va a decir, hermano, ¿cómo está diciendo usted eso? Y usted le tiene que decir, es que por definición usted no está diciendo que si yo no tengo ley, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, hermano, ¿acaso vamos a permanecer en el pecado para que la gracia abunde? No me saqué las citas fuera de contexto, hermano, yo diría eso. Porque usted le puede decir, 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, que dice que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, a mí no me pueden salir con que yo soy pecador si a mí me dicen que yo creyendo en Jesús, entonces yo no tengo ley. Si yo no tengo ley, entonces nada de lo que yo haga es pecado, porque solamente cuando hay una ley y yo la rompo, hay pecado. ¿Me puedo explicar? Es bien simple, ¿no? Usted no me puede aplicar las leyes de su casa, solo se las puede aplicar a sus propios hijos. De la misma manera, a mí no se me pueden aplicar las leyes de Dios si yo no creo en Dios. Eso es lo que me están enseñando, así de simple. No, pues yo creo en Jesús y Jesús dijo que la ley ya no sirve para nada. Entonces yo nada más sigo los mandamientos de Jesús, que son 2. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu hermano como a ti mismo. Pero ¿qué no saben que Yeshua nada más estaba recitando Deuteronomio capítulo 6, que es todo el fundamento de la Torá? Se basa en 2 cosas. Ama al Señor con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la Torá, todos los 613 mandamientos residen en esas 2 cosas. El Señor no te estaba diciendo que nada más había 2 mandamientos. Estaba hablando con personas que comprendían que el resumen de esas 613 se basaban en 2 cosas. Pero otra vez, si nosotros no conocemos el principio del libro, vamos a aplicar el final del libro de una manera bien volteada. Si usted vino la semana pasada, escuchó que los maestros tenían que conocer la palabra, ¿no? Y yo le expliqué que por lo general la iglesia inició como judíos porque los judíos pasaban todo el proceso desde niños hasta adultos, y por eso los predicadores eran ancianos. Se les decía ancianos porque conocían la palabra y porque eran experimentados. Entonces,
Cuando los que lideran empiezan a dejar de ser los judíos, hubo un problema, porque ahora los que lideran y los que eran ancianos eran gentiles que no habían conocido la Torah toda su vida, no tenían experiencia y eran recién convertidos, o tal vez no recién convertidos, pero en comparación con un judío convertido, claro que no tenían Torah. Y empezaron a pensar, yo puedo hacer lo que yo quiera. Igual Dios ve mi corazón. Y no era como que lo hicieron a propósito para hacer un mal, era solamente que no tenían el fundamento correcto. Fue gradual. ¿Qué sucede entonces luego de que uno que es gentil se arrepiente de sus pecados y viene al camino de Yeshua? Esa es una pregunta que debemos hacernos, porque si no comprendemos, entonces todo aquel que venga a conocer de Yeshua se va a ir como cualquier persona que recitó la oración del pecador y va a pensar que ya se acabó todo. No se acaba ahí, apenas iniciaste. La teología del reemplazo nos ha dicho que somos gentiles, por lo tanto no debemos guardar la Torah, ya que nada más es para los judíos. Sabemos que eso es una barbaridad. Hemos visto el error de esta doctrina y por lo tanto es importante saber qué fue lo que sucedió en el primer siglo para así aplicarlo el día de hoy también. Los apóstoles le predicaban a puros judíos porque era más sencillo, no tenían que batallar, sabían que estos iban a seguir yendo a la sinagoga y sabemos que ellos se reunían en sinagogas. Entonces no querían mucho problema, pero luego el Señor dijo, hey, los gentiles también necesitan conocer el evangelio. Y entonces aquí vino el show. Porque ahora, Cornelio era un prosélito, Cornelio también iba a la sinagoga, pero ¿qué pasa cuando empiezas a predicar a personas que jamás en su vida pisaron una sinagoga? Eso fue un problema, porque usted y yo somos de esas personas. Entonces hoy en día estamos 2000 años de malas enseñanzas porque no volvimos al primer siglo. Mire, esto sucedió, hubo un problema grave. Hechos 15:1, ciertos hombres que habían bajado de Judea se pusieron a enseñarles a los gentiles convertidos a Yeshua que si no se circuncidaban de acuerdo con el rito de Moisés no podían salvarse. Eso es una barbaridad. Les estaban diciendo, hey, tienes que hacerte prosélito tú también. Como surgió una contienda y una discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra estas personas, los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros de esos otros subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Fue el primer concilio de creyentes. Se pusieron a ver cómo iban a resolver este problema. Hechos 15:10. Pedro dijo, así que ahora, ¿por qué ponen a prueba a Yahvé, colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Más bien, nosotros creemos que somos salvos por la gracia y el favor del Maestro Yeshua, de la misma manera que ellos fueron salvos. Entonces, toda la comunidad guardó silencio y empezaron a oír a Pablo y a Bernabé, mientras contaban cuántas señales y maravillas Elohim había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Hechos 15:13. Cuando todos terminaron de hablar, Jacobo, hermano de Yeshua, Santiago, intervino diciendo, hermanos, óiganme. Simón ha contado cómo Yahvé visitó por primera vez a los gentiles. Usted ya vio todo esto. Para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Y luego dice, por lo cual, yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Yahvé, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes lo proclamen en las sinagogas donde se lee cada Shabbat. En un momento más vamos a ver esto en mucha profundidad. ¿Está viendo aquí la situación? Quiero hacer un paréntesis y explicar. Si usted pone atención, dijimos bien claramente que no hay una sola cabeza, ¿verdad que no? Que la cabeza es Yeshua. Ve cómo estas personas, todos ellos trabajaron y empezaron a platicar y llegaron a una conclusión. Hay quien dice, Santiago, ese último que habló, que dijo, no inquieten a los gentiles, vamos a hacer tal cosa. Hay quien decía, Santiago era el jefe, el pastor de la iglesia de Jerusalén, por eso él es el que tomó la decisión y la carta que se mandó fue lo que Santiago dijo. No, Santiago no era el jefe de la iglesia de Jerusalén. Santiago solamente era el presidente de la asamblea donde estaban. O sea, era el maestro de ceremonias. Era el que daba la palabra. A ver, habla Pedro. En lugar de que estuvieran peleando todos, era un debate. Habla Pedro, habla tal. Y ya después de que todos hablaban, a él le tocaba entonces decir, ok, yo considero por los puntos de vista que hagamos tal cosa. ¿Qué les parece? Y todos llegaban a un acuerdo. Oraban y si el Espíritu les dirigía que estaba bien, lo hacían. Eran democráticos. No había una sola cabeza. ¿Me puede explicar? Cuando ustedes le digan, Santiago, el pastor, el principal de la iglesia de Jerusalén, dígales, no es verdad. Eso no es bíblico. Santiago era un gesén, es una palabra en hebreo que significaba como que el maestro de ceremonias. Es lo que hace el director de alabanza en una congregación. No es el jefe, es el que dirige el culto. Y mandaron esta carta. Hechos 15:23. Dicen esto.
los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes alarmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros hermanos queridos, Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Yeshua. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Y fíjese esto, el 28, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, o sea, estaban en común acuerdo con el Espíritu Santo. Esto se llama comunión. Si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, usted va a decir, yo creo que esto está bien. No, no se trata de lo que tú crees. Ellos tenían que tener un acuerdo entre ellos y luego ponerlo en oración a ver si el Espíritu los dejaba. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes gentiles ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual, las cosas que Santiago mencionó. Bien harán ustedes si evitan estas cosas con nuestros mejores deseos, los dejamos. Entonces el día de hoy le dicen, ¿ves? Los gentiles solamente deben guardar 4 mandamientos y los 2 de Yeshua. No me salgas con que ahora quieres guardar toda la Torah. Eso es de los judíos. Te estás haciendo un judío. Y siempre te salen con eso. Entonces dígame usted, ¿realmente cree que aquí les estaban diciendo de ahora en adelante ustedes nada más guarden 4 mandamientos y tiren la Torah para la basura? No, ¿verdad? No lo estaban haciendo. Mire, la carta incluye 4 indicaciones de abstención. Número 1, de lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué significaría lo sacrificado a los ídolos? Bueno, para empezar, todo tipo de idolatría. Y por otro lado, no comer comidas inmundas, como las cosas que Pedro estaba viendo en ese lienzo, que Dios le dijo, no debes comer, y luego ahí la voz le decía, come. Y que nosotros decimos, sí, ya podemos comer. No, solamente era una visión, ya lo entendimos esto. Cualquier tipo de comida inmunda, animal inmundo, no se come. Si usted quiere saber, está en Levítico capítulo 11. También refiere a todo tipo de comida que viene de las fiestas paganas. Entonces, si usted va y come bien a gusto todos los tamales de Navidad, eso es comida sacrificada a los ídolos. O el pan de muerto, o la rosca de reyes, o que los chocolatitos del día del amor y la amistad, o los dulces de Halloween. Todas esas cosas, eso es comida sacrificada a los ídolos. ¿Y por qué les mandaban esa? Porque los gentiles no conocían la Torah. Porque los gentiles venían de un trasfondo donde todas esas cosas eran normales. Y ahorita la iglesia cristiana piensa que eso es normal. Entonces, mire, aun cuando los cristianos dicen, no, pues es que nada más guardo las 4 cosas que dice ahí Santiago. Mentiras, ni la primera guardas cuando tú te comes bien a gusto los tamalotes en todas las posadas del trabajo y de la escuela. Número 2, debían abstenerse de sangre. La escritura dice que la vida de la carne está en la sangre. Entonces aquí se refería a que ellos no podían, otra vez hablando de ingerir, no debían no andar tocando animales muertos, no andar haciendo esas cosas. Y tampoco debían comer morcilla. Si en algún momento usted comió morcilla y le gustaba, eso es sangre de animal. Número 3, se debían abstener de la carne de animales estrangulados. Otra vez, mire, las 3 cosas tienen que ver con comida. Entonces cuando a usted le dice, vamos a comernos bien a gusto una carne de puerco, hermano, por favor. Si la escritura dice que 3 mandamientos nada más, y estos son solamente indicaciones, o sea, de inmoralidad sexual. En la Reina Valera dice de fornicación, entonces la gente dice, yo entonces puedo hacer adulterio porque la fornicación es la que me prohibieron. No, la inmoralidad sexual. Todo tipo de pornografía, pensamiento mal, chiste alburero, esas cosas son inmoralidad sexual. Usted no debe ni siquiera platicarlas, ni pensarlas. Esas cosas no le agradan a Adonai. Y yo le voy a agregar una más porque es algo que mismo Santiago mencionó y que no se ve. Número 5, Hechos 15:21, que ya leímos, dice que Santiago mencionó que a Moisés se le predica en el Shabbat. Le explico esto, se daba por sentado que los gentiles iban a la sinagoga. Esa frase cuando Santiago dice en Hechos 15:21, porque a Moisés lo tiene, quien lo predique cada quien en el Shabbat, la gente dice, significa los gentiles, nada más estas 4 cosas porque los judíos van a ir a la sinagoga con el Shabbat. Pero usted vio la semana pasada que los gentiles también se reunían en la sinagoga. Entonces, lo que torcieron bien horrible fue esto. Cuando usted le predique el evangelio a alguien más, no nada más le diga, ya eres salvo, y ahora ¿y ahora qué sigue? No, pues ya eres salvo, ya donde estés ya eres salvo. No es verdad, le está enseñando usted una mentirota y lo va a mandar al infierno. Usted lo que debe hacer en el momento en el cual una persona recibe a Yeshua con arrepentimiento, dígale estas 4 cosas. Dile, ¿sabes qué? Hay cosas que debes hacer como hijo de Dios. Abstente de las fiestas del mundo, abstente de las amistades del mundo, abstente de la comida que a Dios no le agrada, abstente de la inmoralidad sexual. Y mientras hagas esto, para empezar,
te espero que vengas el sábado al culto. Y constantemente, cada semana que vengas a la enseñanza y vengas al servicio y leas la palabra, en el proceso vas a crecer y va a ser más sencillo para ti todo lo que en un principio es difícil. Eso es lo que estaban diciendo. La razón por la que los apóstoles solo se preocuparon por poner 4 indicaciones en su carta fue porque ellos sabían que era la instrucción general a todos los gentiles de asistir a la sinagoga en el Shabbat y escuchar la Torá de parte de los maestros de Israel. Ellos sabían que no iba a haber problema, que los gentiles iban a la sinagoga y los ancianos de Israel les enseñaban. Y muchos de esos ancianos también eran creyentes en Yeshua. Entonces era mucho mejor. Así ellos aprenderían la instrucción de Adonai para todo su pueblo, del cual ahora eran parte. Porque la Torá no nada más era para los judíos, la Torá era para todos. Y estos que eran extranjeros, casa de Efraín, volviendo al pacto, era la Torá para ellos. Números 15:15 dice, un mismo estatuto tendrán ustedes de la congregación y el extranjero que vive entre ustedes. Será estatuto perpetuo por sus generaciones, como ustedes, así será el extranjero delante de Yahvé. Una misma Torá y un mismo decreto tendrán ustedes y el extranjero que vive entre ustedes. Ahí está. Entonces, era como estatuto general que todo aquel gentil que venía al judaísmo sin Yeshua tenía que guardar la Torá, pero hacían un montón de cosas de hombres. Pero cuando vinieron nada más a través de Yeshua, ya les decía nada más, guárdate estas 4 cosas que te mencionamos y te esperamos cada sábado en la sinagoga porque te van a enseñar la Torá, porque dice que es para todos. Tú entraste al pacto igual que nosotros, tú necesitas guardar los mandamientos de Adonai. No para ser salvo, ya había sido salvo, Yeshua lo salvó, pero para que no viviera en pecado después de ser salvo, para que viviera en victoria y creciera y luego fuera un maestro para otras personas. Con el paso del tiempo, la teología del reemplazo eliminó esta práctica de mandar a la gente a la sinagoga y los creyentes gentiles crecieron pensando que ya no era necesaria. Por eso estamos como estamos. Se les enseña a la gente que solo reciban a Jesús y ya, se ignora la instrucción de Elohim y eso ha provocado anarquía. ¿Sabe qué es anarquía? Una falta de ley, una falta de gobierno, anarquía en los creyentes. Para vivir como Adonai manda, el gentil debe ser injertado en Israel. Ok, injertado. Al principio son complicados, por eso es que los discípulos fueron sabios y solo les ponían 4 cosas. Porque si les aventaban toda la Torah, pobre gente no volvía. Les enseñaban no solamente, por ahorita, mira, yo sé que es un poquito difícil de entender, pero nada más agarra estas 4 cosas, mijo. 4 cosas, mija, con estas. Y de aquí te esperamos la próxima semana para que sigas aprendiendo. Y vas a ir creciendo y va a ser un poquito más fácil para ti. Y va a llegar un punto donde ni te vas a acordar que fue difícil en algún momento y vas a decir, wow, qué sencillo fue. Porque te alineas a lo que Dios dijo. Vamos a ver qué es un injerto y usted creo que va a comprenderlo bien. Tenemos una rama de un árbol, una varita de un árbol, y vemos una ramita distinta. Aquí el árbol natural tiene una cortada y el árbol se le injerta una ramita extra, ¿sí la ve? Y la metieron en donde fue la cortada. A eso se le llama injerto. ¿Qué es un injerto? Un injerto es un método de propagación artificial de los vegetales en el que una porción de tejido procedente de una planta, o sea, este pequeño verde, se une a otra que ya está enraizada, de tal modo que el conjunto de ambos crezca como un solo organismo. El propósito del injerto entonces es que esta ramita que se metió extra sea parte de este árbol y llega un punto donde ni ves la diferencia. ¿Okay? Pero esta rama tuvo que ser arrancada de su propio árbol, porque no puedes injertar algo que no arrancaste originalmente. ¿Me explico? Vamos a ver la Biblia, porque eso está en la Escritura, no es algo que yo inventé. Romanos 11:15. Está hablando Pablo sobre los judíos. Esto lo vimos 2 clases atrás. Dijimos que los judíos fueron excluidos para que los efraínitas entráramos al pacto. ¿Se acuerda? Entonces dice Pablo, porque si la exclusión de los judíos fue la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? O sea, su admisión como parte del pueblo de Dios. Si las primicias son santas, también lo va a ser la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo serán las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas o desarraigadas, rotas, arrancadas, y tú, te está hablando a ti que eras gentil, casa de Efraín, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Me detengo porque la versión Reina Valera 1960 dice una teología del reemplazo horrible, porque no nos injertaron en lugar de los judíos. Porque entonces decir que nosotros los gentiles somos ahora el pueblo de Dios y los judíos no lo son, estamos diciendo una mentira. Esa es la base de la teología del reemplazo, reemplazar lo que Dios estableció. Entonces aquí no debería decir en lugar de ellas. Chequé bastantes versiones de la Escritura y todas dicen entre ellas.
Nosotros fuimos injertados entre las ramas que ya existían, porque no todos fueron desinjertados. Hay judíos que sí creen en Yeshua. Los judíos que creen en Yeshua y los de casa de Efraín, nosotros que creemos en Yeshua, estamos injertados en el mismo árbol. No es que quitaron a todos y ahora nosotros, y se aguantan los judíos, ya no son pueblo. No, estamos injertados entre ellos. ¿Me puedo explicar? Dice, y tú has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces tú, Efraín, tú gentil que fuiste injertado, no te jactes, no te creas mucho contra las otras ramas judías que están siendo arrancadas. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas la raíz. La raíz tampoco son los judíos, la raíz es Israel. La raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, vas a decir tú, los arrancaron para que yo fuese injertado. Otra vez teología de reemplazo. No fueron arrancados para que tú fuiste injertado. Fueron arrancados y tú también fuiste injertado. Bien, dice Pablo, por su incredulidad ellos fueron desgajados, pero tú estás de pie por la fe. Por lo tanto, no te creas mucho, mejor ten temor de Dios. Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales y las arrancó de su propio árbol, a ti tampoco te va a perdonar, va a ser mucho más fácil arrancarte a ti. Tú no eres del árbol original. Mira pues, gentil, la bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si es que permaneces en tal bondad, porque de otra forma vas a ser cortado. Y luego dice, y aún ellos que fueron desgajados y que están allá muriéndose en el mundo, si no permanecieren en incredulidad, volverán a ser injertados, pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar en su propio árbol. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el olivo que es bueno, el de Israel, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, no podrán ser injertados otra vez en su olivo? ¿Está entendible? Y Pablo no se inventó tampoco esta ilustración. Eso está en Jeremías 11. No la tengo aquí, pero es Jeremías 11. Búsquelo usted. Dice que Israel es un olivo con dos ramas, Efraín y Judá. Entonces, vamos a ver lo que es el proceso del injerto. Por si usted tiene un poquito de dudas, lo voy a ver un poquito más detallado para que comprenda. Cuando nosotros somos injertados en el olivo de Israel, empezamos a perder nuestras ideologías y formas de pensar y actuar respecto de todas las cosas. Todo esto es un asunto de arrepentimiento, de rendición y de humillación. Si usted no tiene teshuvá, no tiene arrepentimiento verdadero, nunca entenderá nada. Todo empieza con el arrepentimiento y volver a Yeshua. No puedes tratar de entender 50 pasos en el futuro si no has pasado ni el primero. Todo es un asunto de arrepentimiento, rendición y humillación, porque debemos realmente desear dejar todo lo que nos han enseñado y hemos aprendido y hasta predicado en ignorancia, para tomar todo lo que el Ruach nos está enseñando. Eso es un corazón humillado. No debemos tenerle temor al rechazo, pero amar y anhelar más el estar verdaderamente fundamentados en el lugar con las raíces correctas. No tengan miedo de que lo vean feo por creer en la palabra. Gócese mejor. Ser injertado en las raíces hebreas y en el mensaje de las Escrituras, esto es una nota muy importante, no significa injertarse en el judaísmo o tomar las tradiciones judías que solo nos harán como fariseos religiosos. Esas cosas no son lo que Yeshua vino a predicar. Yeshua no vino a ser judíos de la casa de Efraín, porque eran los gentiles, esa es otra casa. Los apóstoles judíos originales no predicaban esto y nosotros tampoco debemos. Mira, dice Pablo en Gálatas 5:2, midan mis palabras. Yo, Pablo, les digo esto, que si se someten al Brit Milá, es decir, la circuncisión, el Mesías de ningún modo será ventaja para ustedes. De nuevo les advierto, cualquier hombre que se someta a la circuncisión está obligado a observar toda la Torá. Ahorita me paro allí. Tú que estás tratando de ser declarado justificado ante Yahvé por medio de la Torá, te has cortado del Mesías, te has desprendido de la misericordia de Yahvé. Entonces la gente dice, hey, ves, te sacan Gálatas cada vez que hablas acerca de guardar la Torá. No, ves, Gálatas insensatos que dejaron la no sé qué y se fueron a la Torá. No, otra vez, leamos bien. Para empezar, Galacia era una de las iglesias de la dispersión a las cuales Pedro les escribe, que eran los dispersos, la casa de Efraín. Entonces estos no eran judíos. Entonces no podían volver a la ley si nunca estuvieron en la ley. Gálatas insensatos, ¿quién les hizo que volvieran a agarrar la ley? ¿Cuál volver? Pues si no éramos de allí. Está hablando de otra ley. Ahí es más para empezar. No guarden el Shabbat. Gálatas dice que no sé qué. Gálatas ni menciona la palabra Shabbat. Pablo no está hablando de la ley. Cualquier hombre que se someta al Brit Milá, a la circuncisión, está obligado a observar toda la Torá. Ahí parece como que es muy drástico. Dice, ya ves, bola de judaizantes, el remanente y su gente. No, cuando dice allí que está obligado a guardar toda la Torá, se está refiriendo
a que todo aquel que hacía el proceso del judaísmo, del un año que pasaban hasta el llegar al punto donde al final se hacían mikvah y se circuncidaban, todo ese proceso, el que hacía todo eso estaba obligado a guardar, no nada más la Torá, pero todas las tradiciones orales y el Talmud y todas las cosas de los rabinos. Entonces Pablo estaba diciendo eso. Si tú quieres hacer el Brit Milá, para empezar, nosotros pensamos que ok, rápido, me voy a circuncidar hoy, ya me hice de Yeshua, me voy a circuncidar. Si realmente fuéramos judaizantes, ni siquiera lo dejaríamos decir usted que es cristiano. No lo dejaríamos que usted dijera que es mesiánico. Yo le diría, hermano, aquí lo quiero ver todo un año y quiero que usted crezca. Y al final, después del año, platicamos a ver si usted ha hecho las cosas correctamente. Y ya después de eso, vemos. Y entonces, si sí lo hace, le hacemos el Brit Milá. O sea, la gente piensa que los que andaban judaizando a la gente los circuncidaban al día siguiente de aceptar a Yeshua. No, los hacían pasar un año. Entonces, aquí Pablo te dice, si tú quieres hacer esta circuncisión, entonces aguántate todo el año de hacer las puras tradiciones de los hombres, porque Yeshua no te mandó a hacer esas cosas. A lo mejor con eso digo mucho, ¿no? O sea, Yeshua te salvó hoy y no te tienes que esperar un año para que a ver si te salva después, ¿no? Te salvó hoy y ya eres salvo para siempre. Amén. Dominic Bierman, en su libro Injertados, capítulo 1, página 23, dice, para injertar una rama silvestre en un árbol cultivado, el árbol original necesita ser herido. Ya vio usted la imagen, ¿verdad? Y la rama silvestre es introducida en ese lugar que se abrió. Luego, al permanecer allí, la primera reacción es que la rama injertada pierde todas sus pequeñas hojas y sus frutos incomibles. La rama injertada se vuelve desnuda, se le cae todo lo que tenía, o pelada, a causa de que sus anteriores, entre comillas, frutos y hojas no son compatibles con el olivo cultivado. Mientras que el injerto permanece en su nuevo árbol, comienza a tomar su alimento de las ricas raíces del olivo y comienza a revivir y llega a ser verde y saludable. Algún tiempo después, nuevas, brillantes y hermosas hojas plateadas comienzan a aparecer. Y luego el fruto. Cuando el fruto cultivado aparece, el injertador sabe que valió la pena hacerlo. El fruto es carnoso, sustancioso y lleno de aceite. El precioso aceite de oliva usado en las Sagradas Escrituras como aceite de unción y aceite para santidad. No más piel y hueso, no más dientes rotos, ni frutos inutilizables. Esta vez el fruto es glorioso. Ahora, cuando el injerto es completamente terminado y exitoso, no hay absolutamente ninguna diferencia entre la rama original y la rama que fue injertada. La ex rama silvestre no ha conservado nada de su naturaleza silvestre y su fruto es idéntico al uno de la rama del árbol original. ¿Está entendible eso? Si usted es injertado en el olivo de la palabra, llegará a un punto, a lo mejor ahorita no, porque es un proceso, pero llegará a un punto donde nunca nadie va a imaginarse que en algún momento usted fue como un cristiano. Es como cuando yo les digo, usted pasa y dé su testimonio y dice, yo era un drogadicto. Y digo, no hombre, ¿cómo crees? No lo imagino. Porque el Señor hizo un cambio en tu vida. Bueno, ahora lo que sucede es que cuando te injertas verdaderamente en la Torah, hay un cambio tan precioso en tu vida que te conviertes en uno con el pueblo de Dios. No te haces un judío. Judío es otra cosa. Te haces uno como Pedro y Pablo, que cuando los ven a ellos y te ven a ti dicen, wow, actúas igualito que en la Biblia. Y no eres un cristiano que haces todo lo que quieres menos lo que la Biblia dice. Y la gente ve en ti algo distinto. Te ven como Yeshua. Muy importante. El proceso lleva tiempo. No podemos acelerar a nadie. Yo no puedo decirle a usted, de ahora en adelante quiero que mañana me salgas diciendo Yeshua, me guardes el Shabbat, vengas a todas las fiestas y que tires todas las cosas. No puedo hacer eso, porque todos llevamos un proceso. Un proceso es un conjunto de pasos para llegar a una situación. Todos crecemos distinto. Hay hermanos que batallamos mucho, hay hermanos que no batallan nada. Gloria al Señor. Lo importante aquí es, en lugar de estar juzgando al hermano que batalla más, ayudarlo y tenerle paciencia. Pero tampoco dejarlo que, pues el Dios dijo que me tengan paciencia y tienes 5 años haciendo lo mismo. Por favor, también tenemos que crecer. El injertar, al ser un proceso, es un conjunto de pasos que no pueden hacerse rápidamente, sino que deben tomarse su tiempo, cuidados y paciencia. Por eso entendemos que Santiago en Hechos 15 mencionara que solo se les dieran 4 indicaciones principales a los gentiles y que lo demás lo aprenderían paso a paso cada Shabbat en las sinagogas. Ahora la iglesia se componía ya no solo de judíos, pero de gentiles injertados en el olivo natural. Esto, hermano, empezó a provocar un problema cuando pasaron los años. En un principio no, pero cuando empezaron a superar en número los gentiles a los judíos en las sinagogas, y los gentiles empiezan a tratar de imponer su autoridad.
y empieza la helenización del cristianismo. Para empezar, la palabra cristianismo es un término griego, no es un término hebreo, sería mesianismo. La fe que usted tiene está completamente helenizada, y si usted no sabe qué significa eso, significa esto. Helenizar significa introducir las costumbres o la cultura de la Grecia antigua en un país o transmitirlas a una persona o a un grupo social. La forma de trabajar de los seguidores de Yeshua permaneció intacta y productiva por décadas, hasta que empezaron a multiplicarse los creyentes gentiles y superaron en número a los judíos. Cuando esto sucedió, los gentiles que no conocían la Torah, lo que acabo de decir, empezaron a liderar las congregaciones. ¿Y se acuerda que dijimos que los nuevos creyentes no debían ser líderes? Bueno, ahora las congregaciones eran de 50 gentiles y un judío. Cuando todo esto sucedió, los gentiles que no conocían la Torah empezaron a liderar las congregaciones y a incluir filosofías griegas y pensamientos romanos en la doctrina. Una buena intención con mala fundamentación y fallida ejecución, en conclusión, trae una gran equivocación y una desviación. Le quiero hablar del método fallido de Pablo. Pablo se equivocó y lo reconoce, pero nosotros no lo reconocemos. 1 Corintios 9:21, que él dice que se hacía judío a los judíos y a los que estaban sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la Torah de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Esa frase la usa mucha gente, ¿ves? Por eso es que yo debo andar todo como cholo para salvar a los cholos. Por eso debo andar rockero para salvar a los emos. Por eso debo andar de reggaetonero y cantar puro reggaetón para salvarme a todos los que andan allá. Esa es la mentalidad, porque Pablo dice que yo me hice igual que todos para ganármelos al menos algunos. Pablo no está diciendo que él no guardaba la Torah cuando él dice que se hizo como sin ley. Va a decir, ves, Pablo comía carne de puerco bien a gusto porque andaba como los de sin ley. No estaba diciendo eso, sino que trataba de comprender la situación social y el medio ambiente de los gentiles para tratar de ganárselos. Eso es lo que está diciendo. Me hago similar a ellos. Igual como Yeshua, que se sentaba con los publicanos y los pecadores. No era que Yeshua fuera eso. Sin embargo, él mismo muestra que no es el método más correcto para evangelizar. Va a ver usted cómo lo corrige. Él dice, yo me hice igual que todos. Pero Romanos 12:2, que fue escrito después, dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que entonces comprueben cuál es la voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Y Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en Adonai, que no anden ustedes como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Nosotros no hemos entendido que la Biblia se lee en contexto. Y cuando la lees en contexto, entiendes por qué se dijo una cosa y por qué se dijo otra. Pablo en Atenas. Hechos 17:16. Mientras Pablo esperaba en Atenas, el Ruaj dentro de él se afligía al ver la ciudad llena de ídolos. Así que comenzó a tener discusiones en la sinagoga con los judíos y con los temerosos de Yahvé, los prosélitos, y en la plaza del mercado todos los días con gente que casualmente estaba allí. También un grupo de filósofos epicúreos y estoicos empezaron a reunirse con él, y algunos preguntaron, ¿qué es lo que dice este charlatán? Y otros, porque él proclamaba las buenas nuevas de Yeshua y de la resurrección, dijeron, este suena como un propagandista de dioses extraños. Y esta gente dice Lucas que la gente de Atenas nada más les encantaba escuchar sobre cosas nuevas. Entonces Pablo se encontró ahí y llegaron unos filósofos que eran los epicúreos y los estoicos y hablaron con él y empezaron a discutir con Pablo. Y nosotros leemos esas cosas, bueno, está bien, pero usted tiene que saber qué son los epicúreos y los estoicos, porque si no, usted está leyendo mal la Biblia. Los epicúreos, que se fundaron en el año 300 a.C., su filosofía era que la mejor forma de ser feliz era no querer nada. Era como los budistas, la vida es dolor, entre menos tenga, más feliz voy a ser. Si yo tengo cosas físicas, Dios no va a obrar en mi vida. Decían que cuando querías algo que no tenías, era causa de dolor. Estos tipos tuvieron una gran influencia entre los primeros cristianos gentiles, no los judíos, los gentiles, haciéndoles ver que debían dejar sus propiedades e irse a vivir como ermitaños a los monasterios. Entonces, la idea de crear las monjas enclaustradas viene del epicureanismo. Esto no es bíblico. Hay dos extremos, ¿no? El predicador de la prosperidad, eso está mal, pero también el de la falsa modestia, de que despréndete de todo porque Dios no quiere que tú estés viviendo. O sea, cualquier cosita de prosperidad que el Señor te da un carrito bueno. No, este hermano ya anda en malos pasos porque ya te juzgan por cualquier cosita que Dios te permite que tengas. El que te juzga así tiene una filosofía epicúrea.
y ni siquiera sabe. Pero eso es algo que se ha metido en muchos predicadores. Es epicureanismo, es una filosofía griega, eso no es bíblico. Y había otros, los estoicos. Los estoicos eran los que decían, nada con exceso, todo con medida. Decían que la mejor forma de tener paz era ser moderado en todo, hacer lo que querías en moderación. ¿Se acuerda usted cuando Pablo dijo, todo es lícito, pero qué? No todo me conviene, todo puedo hacer, pero no me voy a dejar dominar por todo? Eso era una filosofía de estoicos. Y eso está en Corintios. Por eso le digo, se va a poner mejor, porque se empieza a poner muy profundo esto. Hechos 17. Lo llevaron hasta el lugar principal para que hablara, porque les gustó lo que estaba hablando. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y decimos, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y lo tomamos como que el inicio de un discurso bien bonito. No, está diciendo, oye, ¿qué idólatras son? ¿Se pasan? Bola de idólatras, empezó diciéndoles. Porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle. A ese es el que yo les anuncio. Y entonces decimos, gloria a Dios, está anunciando al Dios no conocido. Los griegos eran tan idólatras que hasta tenían uno por si se les olvidaba. Y Pablo les dijo, yo les predico ese. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esta frase, un dato curioso, esta frase está 2 veces en la Biblia, la otra está en Hechos 7. La dijo Esteban. Pablo vio cómo mataban a Esteban, Pablo estuvo en el juicio de Esteban y Pablo se acordaba de lo que Esteban dijo. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase, ni es honrado por manos de hombres significa no necesita que le hagas ídolos, como si necesitase algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Está hablando de la magnificencia de Dios, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y lo leemos. Y no sé si se fija, pero ese mensaje se oye así como que bien elevado, ¿no? Se lo voy a leer de esta forma. Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, porque pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo. ¿Te imaginas un predicador así bien rimbombante y hablando de unas palabras grandototas que ni entiendes nada y que parece nada más cantinflear? Que dijo mucho pero no dijo nada. Así estaba hablando Pablo. Considera a quién le estaba hablando. A puros filósofos. ¿Qué decía Pablo? Yo me hice como la gente que me escuchaba para ver si me ganaba al menos algunos. Aquí Pablo estaba actuando como un filósofo. Pero Yahvé dice, Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te voy a rechazar. Hay una frase que dice, el pueblo que no conoce su propia historia está condenado a repetirla. No sé si usted la ha escuchado. Si nosotros no conocemos de dónde venimos, vamos a terminar haciendo los mismos errores. Tenemos que conocer lo que Pablo estaba haciendo para tomar un ejemplo y no hacer lo mismo. Porque decimos nosotros, qué bonito, al Dios no conocido, la gente. Quiere decir que los gentiles, de todas maneras, dentro de sí, todavía hay el buscar de Dios y hay que predicarles en todo momento. No, y no. Así no se predica. Eso que hizo Pablo estaba bien mal. Porque Pablo les estaba citando a los filósofos. Pablo no citó la Biblia en ningún lado en ese mensaje. Ponga atención a los colores de las letras, porque va a ser la referencia que vamos a tomar. Hechos 17:28, lo leímos. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Estamos diciendo algo que está hablando de Dios, ¿no? Epiménides, semimítico profeta y filósofo griego, dijo esto respecto de Zeus. Escribió esto. Han hecho una tumba para ti, oh santo y alto, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Pero tú no estás muerto, tú vives y permaneces para siempre, porque en ti vivimos y nos movemos y somos. Pablo dijo eso. Pero Pablo no se lo apropió a Zeus, se lo dijo a Yahvé. Pero no acabemos aquí, porque mire, tenemos unas letras en verde. Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Tito 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, Epiménides, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿Por qué decía Epiménides que los cretenses eran unos mentirosos? Porque Epiménides decía que Zeus era un inmortal, pero los cretenses pensaban que era mortal porque en Creta estaba la tumba de Zeus. ¿Se acuerda cuando hablamos de que Zeus era un ejemplo del ebemerismo, de un ser humano al cual le adjudicaron cosas que terminaron haciéndolo un dios?
Entonces este tal Epiménides decía, estos cretenses son unos mentirosos, nada más están ideando cosas, hasta le hicieron una tumba a Zeus, pero oh Zeus, tú no estás muerto, tú vives y permaneces para siempre, porque en ti vivimos y nos movemos y somos. Y Pablo dijo, eso se le aplica a Yahvé también. Aguas con lo que decimos, porque hasta Pablo le pasó. Hechos 17:28, la misma cita. Porque él dice, como algunos de sus mismos profetas dicen, linaje suyo somos. Oh, sí, Señor, somos linaje tuyo, somos ovejas de tu prado y somos real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por ti. Linaje suyo somos. Arato, poeta griego de Cilicia, 310 al 240 antes de Cristo, escribió un libro llamado Fenómena, que significa astronomía. Y dice, empecemos con Zeus, vuelve a hablar del dios de los griegos, el más grande dios griego, a quienes nosotros los mortales nunca dejamos de hablar de él, porque fíjese cómo lo menciona, porque hasta parece algo que le dirías a Dios. Cada calle y cada mercado está lleno de Zeus, aún el mar y la costa están llenos de su deidad. En todos lados y todos estamos en deuda con Zeus, porque el linaje suyo somos. Pablo dijo, yo les predico al Dios no conocido porque somos linaje de él. Y estaba tratando de aplicarlo a Dios, pero estaba hablando de Zeus. Él tenía buenas intenciones, él tenía una muy mala ejecución, porque su fundamento era pésimo. No quiero decirle con esto que usted no vuelva a escuchar a Pablo, le estoy diciendo que aprenda de sus errores y no haga lo mismo. Todavía no acabo. 1 Corintios 15:33, tal vez usted lo ha escuchado, no erren, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Menander, dramaturgo griego del 342 al 291 a.C., escribió más de 100 comedias. En la obra Thais escribió, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y aquí no hay muchos amenes, pero pues es la verdad. Ok, ¿por qué entonces Pablo hacía eso? Comprenda usted, contexto. Pablo nació en Tarso de Cilicia, ciudad donde estaba ubicada la sede más grande de los filósofos. Conocía perfectamente los libros de los pensadores de su tiempo y en esta visita a Atenas, Pablo puso en práctica todo eso para tratar de evangelizar a los atenienses idólatras. Esa derrota de Pablo, porque fue una derrota horrible, nadie se salvó. Esta derrota de Pablo nos sirve como ejemplo de que Adonai no quiere que rebajemos el mensaje de las buenas nuevas con métodos humanos. Hechos 17:32. Cuando lo oyeron mencionar la resurrección de los muertos, se empezaron a burlar de él y otros decían, sí, ya te vamos a oír después. Así que Pablo se fue con la cola entre las patas, diría yo, y salió en medio de ellos. Pero algunos hombres se juntaron con él y creyeron. Pablo siempre ganaba mucha gente, algunos nada más. Entre ellos estaba Dionisio, quien era miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Pero mire, Pablo sí aprendió su lección. Hechos 18:1, el siguiente capítulo. Después de esto, Pablo, partió de Atenas y se fue a Corinto. Y discutía en la sinagoga todos los Shabbatot. Persuadía a los judíos y a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicaba exclusivamente al mensaje, testificando a los judíos que Yeshua era el Mesías. Y va a ver usted, 1 Corintios 2:1 dice, póngame mucha atención. Así que hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Elohim, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Venía derrotado, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Yeshua y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, con mucho temor y temblor. Y ni una palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Elohim. ¿Qué le parece? ¿Verdad que sí se arrepintió? Pablo dejó el pensamiento griego para predicar, solo habló la escritura hebrea. El problema fue este: los nuevos creyentes gentiles no tenían el mismo trasfondo de la Torah que Pablo sí tenía. Y entonces siguieron pensando con trasfondo griego. Pablo tenía la redención de que cuando dejó de hablar como filósofo, de todas formas, él tenía el fundamento de la Torá, ¿no? Y podía volver a predicar la pura Torá y se salvaba la gente. Por eso siguió predicando y siendo un ministro efectivo. Pero muchos otros tenían pura filosofía y eso es lo que adaptaron a su mensaje de Yeshua. Dijeron, ok, Yeshua es como un filósofo. Y empezaron a hablar así. Y la gente empezó a creer eso. Y el día de hoy entonces pensamos un montón de barbaridades que no son ni bíblicas porque no tenemos el trasfondo de la Torá que Pablo sí tenía. El antagonismo de los cristianos gentiles de fin del primer siglo en contra de los judíos se reflejó en los escritos de los padres de la iglesia.
Ninguno de estos tenía la Torah como su fundamento porque eran gentiles. Esto lo veremos en la clase siguiente. Entonces me lleva a la parte final de nuestra enseñanza, la victoria del nicolaísmo. Apocalipsis 2:6 le dice a la iglesia de Éfeso: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que está hablando aquí es Yeshua. ¿Cuándo escuchó usted que Yeshua decía que aborrecía algo? Nunca. Yeshua era el hombre más amable que te podías encontrar. Pero dice que odia y aborrece las obras de los nicolaitas. Apocalipsis 2:15. A la iglesia de Pérgamo les dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Lo confirma? 2 veces. Aborrece la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué es esto? Nicolaitas proviene del griego nikos, que significa dominio o conquista sobre otros. Y laos, que significa pueblo, gente común, seglar o laico. Seglar es como secular. De ahí podemos analizar la composición Nicolaos, que viene a ser algo así como dominio o conquista sobre el pueblo. La palabra Nikos viene de la palabra Nike. ¿Aquí en mis tenis? Nike. La palabra Nike significa Nike. La palabra Nike en inglés y Nike en español es el nombre de la diosa griega de la victoria. La palomita es la ala de la diosa de la victoria, Nike. Yeshua aborrece la doctrina de los nicolaitas, que son los que conquistan y dominan a las demás personas. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de cómo el Señor dice: no quiero que tengas una cabeza humana, porque yo soy la cabeza? Pues aquí te dice: no, nada más no quiero que no la tengas, yo lo odio eso. La obra y doctrina de los nicolaitas consistió en jerarquizar a la iglesia, destruyendo la estructura horizontal que había hecho Yahvé para levantar una pirámide. Adonai la aborrece porque es la misma doctrina que Nimrod inició en Babel. Los nicolaitas comenzaron a dividir el pueblo de Elohim en 2 grupos. Número 1, los clérigos, los sacerdotes, les decían los nicos. Personas, entre comillas, apartadas, muy santos, doctos, o sea, estudiados espirituales y con privilegios ante el César. Entonces ya no había la oportunidad de que, acuérdese, ya para ese entonces la mayoría de los creyentes eran gentiles. Ya no había cualquiera me puede enseñar siempre que tenga la Torah. No. Ahora solamente el que es santo. Él se tiene que apartar. Él no se puede casar con mujeres. Él tiene que ser un hombre santo. Y empezaron a meter doctrinas paganas. Como no tenían fundamento de Torah, metieron doctrinas paganas que para ellos dijeron: sí es cierto, está bien, vamos a agregarlo. Y su fundamento se desvió completamente de la escritura. Entonces los sacerdotes, los que se empezaron a hacer así como que los hombres santos, empezaron a tener la admiración del pueblo gentil, porque obviamente los gentiles no sabían nada y decían: no, pues si es que la autoridad es la autoridad. Los judíos sabían que no había necesidad de tener una autoridad más grande que tú, porque la autoridad es la palabra. Los gentiles no sabían nada de eso porque nunca fueron a la sinagoga de niños, y porque cuando les empezaron a enseñar, sus maestros gentiles les decían: no vayas a la sinagoga. Entonces, siglos y siglos, el desastre llegó. Esto es ahora, pero le estoy hablando de esto que inició a final del primer siglo. Todavía estaba Juan vivo. Los otros son los laicos, los laos. Es el resto del pueblo, pues la plebe. Entonces, ya había 2 grupos principales de creyentes. Ya eran los sacerdotes y el pueblo común. Ya nada más el sacerdote te podía enseñar, ya el pueblo no sabía. Nada más el pastor te puede enseñar, tú no sabes nada. Nada más el maestro Eliú te puede enseñar, nada más el apóstol sabe. Tú no sabes, tú nada más ven y escucha. Esa mentalidad que nosotros tenemos, que solamente el de enfrente sabe, es una mentalidad nicolaíta, y Yahvé la odia. Desde aquel tiempo comienza esa estructura piramidal dentro de la iglesia, aunque no tiene fundamento, ya lo vimos la semana pasada. La sencillez de la iglesia se vio paulatinamente reemplazada por una institución organizada con jerarquías y con moldes seculares paganos extraídos de Babilonia. En otras palabras, es el nacimiento de la iglesia de Roma. Mire, esto ya pasaba en el tiempo de Juan. Tercera de Juan 1:9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes es un nombre griego. Este no era un judío. Diótrefes, al cual que le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que este tipo hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ahí está su primer pastor. En ninguna parte en la escritura menciona que las congregaciones tenían un pastor, uno solo.
la única vez, ese es el tal Diótrefes. Y ahí está el pastor, pues. Ese es el ejemplo del pastor individual en una congregación en la Biblia. Ese señor, el que se apropia de la gente, el que no deja que la gente sea hospitalaria, que es parte de lo que tenían que hacer, el que expulsa a la gente nada más porque le caen gordos, el que quiere el primer lugar. Ese es el único ejemplo de un pastor individual en una congregación cristiana. No era un judío, porque el judío entendía que la autoridad era la Torá. Si hubiera sido Juan el apóstol, el único ahí que predicara bien la palabra y lo hubieran dejado predicar, él hubiera instituido a los ancianos en general. Pero este tal Diótrefes dijo, no, yo soy mejor que todos. Son los ancianos, pero yo soy el presidente. Y luego subió hasta que fue el líder de todos. Pero sabe, Yeshua lo dijo desde un principio. Marcos 10:42. Yeshua les dijo, ustedes saben que los que se consideran gobernantes de los gentiles se adueñan de ellos y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero no es así entre ustedes. Dice, los gentiles se apoderan de la gente, pero ustedes no van a ser así. ¿Y a quién les estaba hablando? A sus discípulos. Si usted es un discípulo de Yeshua, entre ustedes no debe ser así. Más bien, cualquiera de ustedes que anhele hacerse grande, sea el servidor. Y tomamos esa frase, pero la ignoramos bien feo, la tomamos al ahí se va. Está hablando el contexto, hey, tú no seas como los gentiles porque vas a querer tener una cabeza de pastor. Y cualquiera que anhele ser el primero, el pastor, el líder, el apóstol, el ministro, el que sea que quiera ser el más grande, más le vale que sea el siervo. Ah, no, es que si yo soy el siervo y el siervo. Sí, pero no puede ni siquiera bajar el maletín del carro. Mateo 23:6 dice Yeshua respecto de los fariseos, y esto se aplica bastante, se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en los templos. Ah, no, es que es una confraternidad, que se sienten los pastores enfrente. Me da mucho coraje, hermano, porque es la verdad. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y porque la gente los salude en las plazas y les diga, maestro, rabí. Pero no permitan que ustedes les digan rabí, porque tienen un solo maestro, es el Yeshua, y todos ustedes son hermanos. Les estaba hablando a los discípulos. Y no llamen padre, papá, mi padre espiritual, a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre, el papá. No estoy diciendo que el papa, sino que le dicen papa. La palabra papa no es porque es una patata, es porque es una evolución de la palabra papá. No llamen padre a nadie en la tierra porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo. Ni permitan que los llamen a ustedes maestros, porque hay un solo maestro y ese soy yo, dice Yeshua. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Conclusión. Ha sido tanta la influencia babilónica en la fe en Yeshua que hoy el término ministro es un grado jerárquico y la gente actúa frente a los siervos de Elohim como si fueran dioses. Y ahí los traen como si fueran sus ídolos. Esto es el legado del nicolaísmo, el clero sobre los laicos. El apóstol Pedro, tan manipulado por la iglesia de Roma, porque han dicho un montón de cosas de él, que Pedro es el papa y no sé qué. Pedro no era eso. Pedro jamás actuó como los ministros de la actualidad, menos como el Papa del Vaticano. Recordemos cómo corrigió aquella recepción dada por Cornelio. Hechos 10:25, al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Y Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, yo nada más soy un hombre igual que tú. Hoy en día tienes que honrar al pastor y honralo, y honralo, y que honralo, y que honre, y que este hermano me honra bastante, yo por eso lo tengo como mi mano derecha, y porque me honra, y da sus diezmos cada día, y yo lo honro. Ay, mi pastor, tenga su vasito de agua. Por favor, Santiago 3:1 dice, no se hagan maestros muchos de ustedes porque tendremos mayor condenación. Hermano, yo tengo temor del Señor, de que si el Señor viera en mi pecado y me mandara al infierno, me voy a encontrar a bastantes predicadores allá abajo también. La autoridad que uno tiene no es nuestra. La autoridad que yo tengo me la dio el Señor por su palabra y no me la dio a mí para que yo la traiga aquí como que, yo soy el predicador Emanuel Díaz. Yo no soy nadie. La palabra sola. Si el Señor utilizó un burro, ¿acaso el burro era la autoridad? No. Estaba hablando lo que Adonai decía. El ministerio que Adonai te da no es un puesto, es un oficio. Lo vimos la semana pasada. Si usted quiere saber, vea la clase anterior. Es un oficio. Cualquiera lo puede llevar a cabo. ¿Somos indispensables? No. Dice Yeshua, cuando ustedes terminen de hacer un trabajo para la obra del Señor, diga, Señor, somos unos inútiles. Nada más hicimos los que nos dijiste que hiciéramos. No somos nada. El Señor lo es todo. Si mismo Yeshua se somete al Padre, ¿nosotros qué? Vamos a andar diciendo, no me voy a someter a Yeshua porque yo soy la cabeza. Hay un peligro enorme en tratar de comprender las escrituras hebreas y la fe hebrea en Yeshua de una forma griega y romana.
Los gentiles de la casa de Efraín tomaron el lugar de los de la casa de Judá como maestros, y allí inició el rechazo por la casa del sur y la separación de la, entre comillas, iglesia de los judíos, el comienzo de la teología del reemplazo. Y ahí concluimos el día de hoy.